Agradecemos a todas y todos su permanencia y les damos la bienvenida al panel La Justicia Electoral en México, análisis de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tutela de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Para moderar este panel, cedo el uso de la voz a la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Carolina Chávez Rangel. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias. Sean todas y todos bienvenidos, todes. Es un honor estar con la presencia de tan distinguidas personalidades, además todos caracterizados por emitir criterios siempre muy vanguardistas y progresistas para un gran ejemplo para la judicatura electoral local. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, es un honor contar con su presencia. Magistrada Eva Barrientos, un honor. Magistrado Sergio Guerrero Olvera, anfitrión además de este evento. Voy a proceder a dar lectura de la semblanza curricular del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con mención especial. Estudió la maestría en Derecho en la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y el doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que obtuvo mención cum laude. Cursó el posgrado en Derecho Mercantil en la Escuela Libre de Derecho, las especialidades en Derecho por la Universidad de Salamanca y en Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue secretario auxiliar de secretario proyectista de Magistrado Electoral Regional, secretario instructor y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 1998 a 2011, coordinador general de asesores de esta máxima autoridad electoral en nuestro país de 2011 a 2013, secretario general de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrado en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior por un periodo de 9 años. Su gestión inició el 4 de noviembre de 2016. Ha sido profesor titular de diversas materias en licenciatura y posgrado en las universidades Panamericana, Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, magistrado. Es un honor. Adelante. Muchas gracias. Agradezco la invitación de estar aquí con tan buenos amigos, a los que estimo ya de muchos años, y quisiera plantearme una cuestión y algunas reflexiones en torno al tema del ejercicio de los derechos políticos para personas con discapacidad. Porque el 3 de diciembre es fundamentalmente un día para visibilizar un problema que existe y que tenemos justo en la medida que cooperar y hacer todos los esfuerzos para tratar de desaparecer. Lo que no se ve, lo que no se nota, no existe. Hay que señalar que los criterios del Tribunal Electoral, especialmente en los últimos, digamos, 7, 8 años, me parece que han sido completamente innovadores en la temática de personas con discapacidad. Creo recordar justamente que la primera sentencia federal que trató esta temática fue la de la sala especializada, me parece del año 2016, en la cual se estableció que los spots electorales tenían que tener subtítulos para el efecto de que las personas con debilidad auditiva pudieran justo informarse del contenido y en esa medida poder analizar el tema de su voto. Ahora, muchos han sido, a partir de ahí,
los criterios que la Sala Superior y las salas regionales hemos adoptado. La primera cuestión que nos preguntamos era si una persona que es notificada de una resolución judicial puede leerla porque tiene una discapacidad visual, ¿cuál es la posición que tiene que tomar el órgano que imparte justicia? Y digo que este fue probablemente el primer criterio de la Sala Superior del año 2018, en que justamente se obligó a establecer una síntesis de la sentencia, pasarla en braille y además hacer una copia de la misma en formato audible a través inclusive de un CD-ROM. Las preguntas que se empezaron a hacer a partir de estos dos precedentes me parecía que era bastante interesante. Bueno, ¿sería real que la tutela del derecho a ser votados de las personas con discapacidad comenzaría desde lo local o lo federal? Me parece que los primeros precedentes, curiosamente, empezaron a ser locales. El primer caso fue el del diputado, un diputado en Zacatecas, que solicitó ante la Sala Superior una acción afirmativa. Esto es una sentencia del año 2018. Una acción afirmativa para que en condiciones de igualdad, y esto fue interesante por temas de interseccionalidad, se le diera entrada justamente como posible, vamos a decir, como persona con discapacidad, inclusive con preferencia a las mujeres, que eso fue interesante. La Sala Superior determinó que si bien se tenía que cumplir el principio de paridad y se cumplió finalmente, también era verdad que la ley de Zacatecas establecía una acción afirmativa que tenía que hacerse válida y que resultaba constitucional. El otro caso que me pareció súper interesante y probablemente en su momento cuando votamos esta sentencia la llamé histórica y lo sigo pensando, fue histórica, fue para el caso del Congreso de Hidalgo del año 2019. En esta sentencia, así como la primera sentencia de Zacatecas, partía del análisis de la legislación de Zacatecas que contenía una acción afirmativa en favor de las personas con discapacidad, la ley de Hidalgo carecía completamente de acción afirmativa expresa alguna. Sin embargo, la Sala Superior estableció como una obligación del Congreso de Hidalgo establecer acciones afirmativas en favor de las personas con discapacidad a efecto de que pudieran ejercer sus derechos político-electorales de forma efectiva. Esto implicó que se hiciera un análisis de control de convencionalidad, de bloque de convencionalidad, digamos, bajando desde la convencionalidad esta obligación al Congreso de Hidalgo. Este precedente fue muy importante. ¿Por qué fue muy importante? Porque al establecer que conforme al bloque de convencionalidad existía esta obligación al Congreso de Hidalgo de establecer acciones afirmativas, pues se podía justo aplicar analógicamente a los 32 congresos del país a nivel local. Si ustedes se dan cuenta, la manera en la que iba avanzándose en estos criterios era gradual. Primero, digamos, de manera tímida, con algunos criterios específicos, después desde el ámbito local y ya en esas condiciones, justamente, para las elecciones de 2021 se podía dar el gran paso. Y el gran paso consistiría específicamente en torno a las personas con discapacidad al establecer justo la obligación de establecer acciones afirmativas por parte del INE a efecto de que se incluyera personas con discapacidad en todos los congresos del país y también en la Cámara de Diputados Federal. Ahora, esto implicó que existieran acciones afirmativas paralelas, es decir, lo mismo, si ustedes recuerdan, el acuerdo que obligó a crear la Sala Superior con las acciones afirmativas son primero una sentencia que obliga al INE a establecer un acuerdo con las acciones afirmativas y después una sentencia que validó el acuerdo respectivo. Si ustedes se acuerdan, las acciones afirmativas eran diversas. Colectivo LGBT+,
el caso de personas con discapacidad, afrodescendientes, una cuota migrante, ¿no? Si recuerdo bien. Y esto implicó justamente que el INE tuviera que crear reglas de interseccionalidad y siempre, en todo momento, específicamente cumpliendo la paridad, ¿no? Es decir, no podías cumplir con un grupo en situación de desventaja e incumplir la paridad. Una cuestión que tendremos que reflexionar hacia el futuro, y me parece, no quiero adelantar mi criterio pero a ver, en su momento teníamos dudas y así se estableció en la sentencia que no era necesario señalar quiénes eran las personas que formaban parte de estas acciones afirmativas que efectivamente obtenían digamos, los curules respectivos. Me parece que tenemos que reflexionar ese tema, ¿no? El INAI ya inclusive obligó el deber de transparentar este contenido. Me parece también que es interesante lo que hizo el INAI y muy probablemente tendremos los jueces electorales también que analizar si lo que hicimos era lo correcto o no. A nosotros, por razones de datos de confidencialidad, nos parecía que tenía que reservarse la información. Sin embargo, también es cierto que, bueno, llevada a cabo la elección y estas cuestiones, en fin, tendremos que dialogar algún día otra vez este tema que sin duda no está cerrado. Ahora, se preguntaba también ante la Sala Superior cómo debe acreditarse la discapacidad y en su caso si debía ser permanente o temporal para obtener una candidatura. Y la Sala Superior determinó que era con simple autoadscripción en torno a la discapacidad que se podía encontrar dentro de los supuestos de acción afirmativa. Esto es importante, porque determinar específicamente el grado de discapacidad, en su caso la manera en la que subjetivamente es afectada una persona, no puede solamente quedar a elementos o rasgos totalmente objetivos. Yo podría decir, por ejemplo, yo tengo miopía y astigmatismo y sufro de 10 dioptrías de miopía. Alguien podría decir que soy un discapacitado visual, un débil visual, sin lentes, sin duda. Ahora, sin embargo, la pregunta es, ¿y me autoadscribo como discapacitado o no? Y en su caso, ¿qué características debe tener? La fórmula que ha sido convencionalmente aceptada es la autoadscripción, pero sin duda es el primer precedente en este sentido que se hizo. Ahora, se ha creado también acciones afirmativas dentro de los concursos del INE para la organización de los consejos electorales, inclusive también para la observación electoral. Y un caso que a mí me pareció súper interesante y que tuvimos fue en torno a la discapacidad intelectual y niñez en propaganda electoral. Se utilizó una fotografía de una niña que a simple vista parecía que tenía síndrome de Down. Y la pregunta era si podían o no utilizar esta imagen. Lo que dijo el partido político era que sí la podía utilizar porque se trataba de una imagen que venía de una de estas bolsas de imágenes que se paga, ¿no? Es decir, es más, que probablemente la niña inclusive era extranjera, que habían comprado la imagen, los derechos de uso de la imagen y que por qué no le iban a usar, ¿no? Y bueno, por supuesto no tenían los permisos respectivos de los padres, pero teníamos la autorización comercial. La Sala Superior ratificó que esto no podía hacerse por varias razones. Primero, porque la utilización de imágenes en cualquier circunstancia, inclusive comerciales, tiene que llevar la autorización de los padres y la opinión informada de los menores. Pero se dijo además que en tratándose de menores con discapacidad, estos merecen una tutela judicial reforzada para proteger su imagen y, por supuesto, su participación en la propaganda electoral. Si ustedes se dan cuenta, y con esto terminaría yo,
hay la jurisprudencia respecto de los derechos y acciones afirmativas en favor de las personas con discapacidad ha sido bastante rica por parte de la Sala Superior y de las salas regionales. Sin embargo, pareciera que todavía quedan cosas por delante. Voy a hacer una pregunta que sin duda sería interesante resolver, pero pues prácticamente tenemos que hacer una segunda mesa o tercera para esto. ¿Cómo debe atenderse la tutela de los derechos políticos de las personas con discapacidad intelectual? Porque la ley actual, la LEGIPE, sigue diciendo que las personas con discapacidad intelectual deben no ser admitidas en la mesa de casilla para ejercer su voto, lo cual en el mejor de los casos es inconstitucional. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? No, no lo dije, me trago mis palabras. Es muy probablemente contrario a más de una norma. Por otro lado, es curiosa la manera en la cual esto ha sido resuelto, porque lo que se ha hecho es, bueno, la ley dice una cosa, pero los lineamientos del INE dicen otra, lo cual es muy interesante porque estamos viendo cómo de alguna manera la autoridad administrativa le enmenda la plana para proteger derechos humanos pues al legislador. Y tendría muchas dudas más. Toda discapacidad intelectual debe de tratarse igual, porque claro, una persona que no tenga conciencia alguna no es lo mismo a una persona que tiene bastante conciencia. Es famoso internacionalmente conocido el caso de Ángela Bachiller, la joven política que hace unos pocos años se volvió concejala de un ayuntamiento en España y que padece síndrome de Down. Entonces, me parece que en México todavía tenemos bastante posibilidad de establecer criterios que puedan potenciar los derechos de la persona con discapacidad. Quiero enfatizar que en este día diría yo que la discapacidad más grande, pues sin duda es la indiferencia. Que mejor que tener una sociedad como la que reclama Nerea Gabilondo, una mujer discapacitada que describe su día a día en su blog, voy a citar, abro comillas: quiero tener la posibilidad de elegir lo que quiero hacer, no que lo decidan otras personas por mí. Quiero que la sociedad nos vea como realmente somos, personas con las mismas ambiciones, sueños, objetivos, gustos, preferencias que cualquier otra persona tenga o no una discapacidad. Cierro las comillas. El derecho debe ser una herramienta efectiva para el cambio social, una encomienda sin duda para una justicia electoral inclusiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Felipe de la Mata Pisaña, sin duda un gran aliado de estos pasos en pro de la inclusión que garantice esas sociedades igualitarias que buscamos desde el lado democrático, y sin duda muy aleccionador leer todos estos fallos que desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se emiten, pero ha sido invaluable escuchar de viva voz la construcción argumentativa con perspectiva de derechos humanos que nos caracteriza. Ahora daremos pie a la magistrada regional de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para lo cual voy a permitirme leer una breve síntesis curricular. Ella es jalapeña de nacimiento, licenciada en Derecho con mención honorífica, doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en valoración racional de la prueba y óptica de la perspectiva de género por la Universidad de Girona, España. Laboró en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde colaboró en 2 sentencias galardonadas por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en 2015. Es catedrática por oposición de la materia de Derecho Electoral a nivel licenciatura de la Universidad Veracruzana de la materia de Derecho Electoral a nivel posgrado en la Universidad de Jalapa y del Seminario de Investigación del Doctorado en Derecho Electoral impartido en la Escuela
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha colaborado en distintos libros y realizado diversas publicaciones de artículos. En 2015 fue designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera electoral del OCDE en el estado de Veracruz, y el 28 de marzo de 2019 la Cámara de Senadores y Senadoras del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nombró magistrada de la Sala Regional Jalapa, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, magistrada. Adelante. Muchísimas gracias, magistrada Carolina, por tu generosa presentación. Es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo esta mesa con grandes juristas, grandes magistrados, pero sobre todo grandes personas que impulsan desde luego la participación y la igualdad en nuestra sociedad. Desde luego con el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, también amigo de hace muchos años, también del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, y muchas gracias también por la anfitrionía. Saludos también al magistrado Jorge Sánchez y a la magistrada Gaby del Valle. Saludo también con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan de forma virtual y sobre todo de forma presencial. Y bueno, pues es un gusto para mí estar justamente hoy en esta mesa donde vamos a hablar de la justicia electoral en México, análisis de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tutela de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad, en un día que, como dijo ya el magistrado de la Mata, es un día muy importante en el que tenemos que concientizar sobre la inclusión de todos los sectores de la sociedad que desafortunadamente por muchos años hay una discriminación estructural, y tenemos, yo diría, hacer conciencia, no sensibilizar, no decir, ay, pobrecito, vamos a ayudarlo. Concientizar, hacer conciencia que todos somos humanos y todos tenemos los mismos derechos humanos y por tanto los mismos derechos de participar, los mismos derechos de tener las mismas oportunidades. Y bueno, ya en la mañana la magistrada Mónica daba algunos, y también desde luego agradezco también a la magistrada Mónica, al magistrado presidente del tribunal y a la directora de Igualdad de Género, a la doctora Montoya por hacer posible este evento justamente este día. Hablaba la magistrada Mónica en la mañana justamente de la cantidad de personas con discapacidad. Bueno, hablaba de casi el 16.5% con personas con limitaciones. Como decía el magistrado de la Mata, hay que ver quién tiene limitaciones y quiénes realmente se autoescriben con discapacidad. Según el INEGI, las personas que se autoescriben con discapacidad son 6.179.890 personas. Esto es casi el 5% de la población en México son las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y traigo esto a colación porque, bueno, lamentablemente estas personas tienen pocas oportunidades laborales, y si hablamos en el tema política electoral, pues realmente todavía hay muy pocas personas que están representando a la sociedad en algún cargo de elección popular, y sobre todo me refiero al análisis del proceso federal electoral 2020-2021. Y como hace rato también lo señalaba el magistrado de la Mata, bueno, esto ha sido gracias también, la poca participación o la poca representación que tenemos, pues es gracias también a la sinergia entre autoridades administrativas y jurisdiccionales, y ahí mi reconocimiento tanto a los OPLES, al Instituto Nacional Electoral, tribunales locales, porque gracias a las acciones afirmativas, pues es que se han logrado que por lo menos un porcentaje aún muy mínimo, pero ya estén representados en los cargos. Por ejemplo, en el caso de la circunscripción que represento, la Sala Jalapa, Campeche, Veracruz y Yucatán ya tienen lineamientos justamente con acciones afirmativas para incluir a personas con alguna discapacidad,
Pero bueno, aun cuando existen estos lineamientos y estos esfuerzos, todavía no se ve reflejado en los cargos de elección popular. Por ejemplo, en Veracruz acaban de hacer la asignación de diputaciones y de regidurías de representación proporcional, y bueno, lo que advertí es que ninguna persona con discapacidad llegó a algún cargo. Sin embargo, bueno, quiero decir, y por eso mi reconocimiento también a los órganos administrativos, y ahí me sale mi corazón porque yo también estuve en un órgano administrativo, y desde allí hacemos acciones que quizá no llegan a los órganos jurisdiccionales, pero bueno, son pequeños ajustes razonables que abonan a este tema. Aquí recuerdo, por ejemplo, en el caso en 2015, donde estábamos implementando las candidaturas independientes, una persona con parálisis cerebral infantil, pues era aspirante a una candidatura independiente. Entonces nos pide una ampliación del plazo para entregar sus apoyos ciudadanos porque pues dice que no había podido recabarlo todo. Y aquí recuerdo, por ejemplo, esta falta, vuelvo a repetir, de concientización. No estamos acostumbrados a que todos somos iguales y que, bueno, con diferentes capacidades, pero todos tenemos los mismos derechos. Un consejero dice, es que, ¿cómo que pide una ampliación? Pues ni modo que quien lo apoya sea ciego. Bueno, pues nos demostró que efectivamente todo su equipo tenía algún tipo de discapacidad. Algunos tenían no podían ver, tenían alguna ceguera, o algunos no tenían movilidad, etcétera. Entonces, bueno, pues le dimos esta ampliación por fortuna, y eso sí demuestra que muchas personas sí apoyan este tema, porque ningún partido político impugnó esta ampliación de la prórroga. Esta es una persona que la traigo a colación porque es una persona con discapacidad, pero que ha impulsado el tema en el estado de Veracruz. No llegó, lamentablemente, a obtener el apoyo ciudadano, pero fue representante de un candidato independiente y ahora ostenta un cargo partidista. Sin duda es un ejemplo a seguir. Y bueno, continúo con las acciones afirmativas porque justamente es parte de introducción de las sentencias que voy a comentar. Como ustedes saben, para este proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral ordenó que al menos 6 fórmulas fueran registradas de personas con discapacidad, 6 fórmulas por el principio de mayoría relativa y 2 bajo el principio de representación proporcional, y estos deberían de estar ubicados dentro de los primeros 10 lugares de la lista. Aquí traigo, como hace rato decía, bueno, pues sí, ya están las acciones afirmativas, pero realmente todavía son pocas las personas que llegan a los cargos. Fueron registrados con personas con discapacidad, 78 fueron candidatas, sin embargo, solamente resultaron electas 4 por el principio de mayoría relativa y 4 por el principio de representación proporcional. Y bueno, aquí yo traigo a colación, hace rato también en las distintas conferencias hablaban que pues las personas con discapacidad lamentablemente tienen que enfrentar diversas barreras. No es tan fácil que incluso que se les administre justicia, que puedan acceder a un registro, como es el caso que les traigo de las sentencias. Son 2 sentencias que están relacionadas y que demuestra que no, tanto las autoridades administrativas, sobre todo como las jurisdiccionales, a veces no tenemos esa perspectiva interseccional. Se trata de 2 mujeres que intentaron ser registradas como candidatas y enfrentaron diversas barreras. ¿Qué es lo que sucede en este asunto? Bueno, el 30 de abril, 2 candidatas, mujeres con discapacidad de movilidad, intentan ser candidatas y el Instituto Nacional Electoral les niega el registro. ¿Por qué les niega el registro?
Esto quiero decirles que sucede el 30 de abril. El Instituto Nacional Electoral dice que no las puede registrar porque recordemos que hay, para garantizar que las mujeres lleguen atendiendo al principio de paridad, hay una prohibición que a las mujeres no se les puede registrar en los últimos lugares o de menor votación, los famosos llamados bloques de competitividad. Entonces, en ese último bloque de competitividad, el Instituto Nacional Electoral debía registrar a seis fórmulas de mujeres y a 7 fórmulas de hombres. Entonces, el Partido Acción Nacional no cumple con su cuota de personas con discapacidad, presenta una fórmula de mujeres en el distrito 7 de Tonalá, Chiapas. Y entonces el Instituto Nacional Electoral le dice, no te voy a registrar porque fíjate que me estás proponiendo a unas mujeres en el bloque de menor competitividad, y entonces hay una regla de paridad que no me permite tener más mujeres que hombres en ese bloque. Entonces, en contra de esta determinación, van estas mujeres a la sala Jalapa y nos dicen, a ver, pero si yo quiero estar en ese distrito, o sea, está mal entendiendo el Instituto Nacional estos bloques de competitividad. ¿Qué es lo que le decimos en la sala Jalapa? Efectivamente, el Instituto Nacional Electoral está mal entendiendo. Además, porque hay una regla que dice que si un partido político quiere sustituir una fórmula, lo puede hacer siempre y cuando sustituya una fórmula de hombres por fórmula de mujeres, lo cual está sucediendo en el caso. Además, no está moviendo los otros bloques, porque ¿qué es lo que se busca evitar con los bloques de competitividad? Pues que finalmente que no solo se registran a las mujeres en los distritos con menor votación y se quite a las mujeres en los bloques de alta votación. No era el caso, simplemente era incluir una fórmula más en el bloque de menor competitividad, lo cual, bueno, daba mayor oportunidad a las mujeres y también a personas que también además eran personas con discapacidad. Pero ¿qué sucede lamentablemente? Hasta el 12 de mayo, el instituto, esto lo resolvemos el 30, ustedes saben que los temas en campaña pues son asuntos que se vuelven urgentes, porque un día que corra para los candidatos o candidatas es una desventaja tremenda. Pero bueno, nosotros resolvimos esto el 30 y el Instituto Nacional Electoral resuelve hasta el 12 de mayo. El 12 de mayo nosotros esperábamos que, obviamente le dijimos, revisa todos los requisitos de elegibilidad y si cumple con todos los requisitos de elegibilidad, estas personas, regístralas. Lejos de hacer esto, lo que dice el Instituto Nacional Electoral, pues fíjate que no las registro porque el PAN presentó esta sustitución de forma extemporánea. Entonces, pues otra vez van estas mujeres ante nosotros, pero pues esto ya obviamente ya era ya mayo, entonces nosotros lo resolvemos, nos llega en los últimos días de mayo, déjenme decirles qué fecha. Aun cuando resolvimos con toda la celeridad, solo les dejamos ya la posibilidad, el 28 de mayo, resolvimos, a nosotros nos llega esta impugnación el 25, resolvimos el 28 de mayo, solo le quedan 3 días a estas mujeres para hacer campaña. ¿Qué les dijimos al Instituto Nacional Electoral? A ver, ahorita ya no te puedes pronunciar sobre una extemporaneidad, porque la vez pasada que le negaste el registro fue porque estas mujeres, tú dijiste, no debían de estar en ese bloque. Pero además el Instituto Nacional Electoral lo que dice, bueno, mira, como yo ya te cancelé este distrito 7 porque no lo presentaste de forma oportuna, entonces puedes presentarlo en cualquier otro de los distritos. O sea, finalmente si fue extemporáneo y si se lo admite en otro distrito. Entonces ahí le dimos la razón a las actoras donde dice es incongruente. Y además las actoras, y a eso voy a esta parte que me parece que tenemos que tener este diálogo de lo que hablaban para hacer el ajuste razonable, no escucharon a las mujeres que querían estar en ese distrito. Y además dicen, ¿cómo quieren que me manden a otro distrito si yo tengo problemas de movilidad? No puedo estar en otro distrito porque me cuesta moverme.
Entonces, bueno, de inmediato ordenamos que se registraran. Sin embargo, con 3 días de campaña, pues era imposible que estas mujeres con una doble vulnerabilidad, mujeres y además discapacitadas, pudieran acceder al cargo. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir es que, pues efectivamente hemos avanzado mucho. Y bueno, les quiero decir que hace rato, en la mañana también señaló la magistrada Mónica que la Sala Jalapa ha resuelto 5 sentencias. Estas son 2 de las sentencias justamente que hemos resuelto sobre discapacidad. Lamentablemente no tuvieron, digamos que, pues lo que se hubiera querido, que estas mujeres sí llegaran a acceder al cargo. Nos falta mucho todavía, hemos avanzado desde luego, pero todavía nos falta mucho para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad. Tenemos que trabajar en conjunto, para mí es fundamental sociedad civil. Sociedad civil siempre impulsa los temas de los grupos vulnerables, siempre con los temas de amigos de la Corte. Entonces, escuchemos a sociedad civil, escuchemos a los grupos con vulnerabilidad, en este caso a los grupos que tienen las personas que tienen alguna discapacidad, y luego eso pues finalmente, como también lo decía el magistrado de la Mata, se tiene que ver reflejado primero en leyes, en los congresos, y si no, a través de las acciones afirmativas de los órganos administrativos y de los ajustes razonables que emitamos nosotros como órganos jurisdiccionales. Es indispensable, y vuelvo a repetir, que todos los grupos de la sociedad estemos representados en nuestros órganos que nos gobiernen. Entonces, luchemos cada uno de nosotros desde nuestras trincheras porque necesitamos una sociedad más igualitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Eva Barrientos Cepeda, sin duda gran aliada también y cómplice de estas sinergias interinstitucionales para materializar esta inclusión, considerando sobre todo la interseccionalidad que destacaba en su intervención, y efectivamente un trabajo conjunto no solo desde cada una de las trincheras, si se me permite referirlo así, de cada una de las trincheras institucionales, como sobre todo el reconocimiento a la sociedad civil organizada, que siempre es punta de lanza para abrir esos caminos, ¿no?, de inclusión. Muy bien, ahora vamos a dar el uso de la voz al magistrado Sergio Guerrero Olvera, de quien me permitiré leer su semblanza curricular. Él es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Amparo, maestro en Derecho y doctorando por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral, el entonces Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México. Respecto de sus diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, él ha ocupado cargos de oficial, actuario, secretario de juzgado y de tribunal. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue secretario de Estudio y Cuenta, instructor y coordinador de jurisprudencia, seguimiento y consulta, realizando los proyectos de IUS electoral al que tanto recurrimos, metabuscador electoral, sistemas normativos indígenas y sentencias relevantes de cortes extranjeras. En octubre de 2014, el Senado de la República le designó como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro por un periodo de 5 años, el cual presidió de 2015 a 2016, y del pasado 28 de marzo de 2019, a propuesta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por designación del Senado de la República, ocupa el cargo de magistrado regional en esta primera circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido docente en las facultades de Derecho, de Contaduría y Administración, así como de sus divisiones de estudio de posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en la Universidad Mondragón, México, en Centro de Estudios de Actualización de Derecho y en la Escuela Libre de Derecho de Ciudad de México y Puebla. Ha impartido múltiples conferencias, cursos, diplomados, seminarios y ahora vamos a proceder a escucharle. Muchas gracias, magistrado. Adelante. Muchas gracias. No sé quién mandaría ese currículum, estaba muy largo. Mil disculpas por eso. A nombre del magistrado presidente de esta sala, Jorge Sánchez, de la magistrada Gabriela del Valle y su servidor, quiero decirles que estamos muy contentos de que este evento se haya realizado en esta sala. Es una oportunidad grandiosa para encontrarnos con amigos, amigas, y también para aprender juntos de temas que son no emergentes, sino que son temas que siempre han estado ahí. Diacrónicamente, si lo vemos así, son temas que han evolucionado en los tribunales y en los cuales hemos construido juntos, a veces con pocas herramientas, sentencias que han generado cambios trascendentales. De verdad que bienvenidos de nuevo, nosotros somos ganadores en este evento y nos da mucha alegría tenerlos acá. Salgo con mucho afecto también a las amigas y amigos que están acá presentes. Sé que es viernes y por tanto trataré de ser breve. Quiero platicarles de una sentencia que dictó la Sala Regional Guadalajara, que es la 279/2019. Quiero decirles un poquito antes de esto, cuál ha sido mis vivencias con la discapacidad, porque conocimientos tengo poco y poco bagaje intelectual. La verdad, se los quiero platicar porque cuando llegó este asunto me sentía realmente desarmado, con pocos elementos para juzgar adecuadamente este asunto. Uno de mis primos hermanos nació con poliomielitis, nunca pudo caminar, tuvo más de 36 operaciones y jamás pudo, pero era de mis primos consentidos, un intelectual, comía libros y me gustaba mucho estar con él. Se fue a vivir a México y le perdí la pista muchos años, pero siempre nos hablábamos por teléfono, cuando podíamos lo visitaba y veía lo difícil que era pues transitar una calle, por ejemplo, ir a la escuela, recibir clases en la casa, es complicadísimo. Años después, mi papá, jugando fútbol llanero, le rompen el pie, le ponen 12 clavos y es discapacitado por cerca de 2 años. Y esto nos demuestra lo que siempre se nos dice, que de la discapacidad nadie se escapa. Porque ahorita podemos estar bien, pero es un boleto abierto. Tarde que temprano nosotros podemos ser una persona discapaz. Entonces es un tema que no podemos ni obviar ni ser ajenos a esto. Todos tenemos abierto el cheque de la discapacidad. Y bueno, cuando llega este asunto, repito, había leído muy poco de los temas, sabía que había un asunto en la Corte Europea de Derechos Humanos muy interesante, que fue llevado por el tema en el que se cuestionaba la convencionalidad de una norma que existe prácticamente en todos los países, que establece que las personas con discapacidad intelectual no pueden votar. Y entonces en estándares internacionales, conforme al Comité de Naciones Unidas para Personas con Discapacidad, ese tipo de normas que excluyen a las personas con discapacidad tienen la sospecha de que son inconvencionales. Lamentablemente la Corte Europea consideró, pues, una sentencia muy criticada, que es válido, es convencional la prohibición, pues, el impedimento, la restricción del derecho a votar de personas con ese tipo de discapacidad. Pues, así es como estamos y creo que eso se resolvió apenas este año. Bien, el asunto de acá está interesante y es un asunto de una persona que sufre un accidente, van a hacer la narrativa, sufre un accidente, él no era una persona discapacitada, pero lo fue después del accidente y se queda en un estado vegetativo persistente, es decir, no puede emitir actos de voluntad, no podía mover ni un dedo, pero seguía vivo. Los familiares, entiendo de la narrativa, porque esto también puede ser un poco de ficción, porque no sabemos realmente lo que pasó, pero al menos en la demanda estaba así. Los familiares, con la credencial de lector del padre, van al Instituto de Seguridad Social a que les hagan los trámites para la seguridad social, ¿no? Pensiones,
servicios médicos, pero resulta que la credencial de elector, que es un tema que nos toca por regla general a las salas regionales con asuntos muy sencillos y de respuesta mecánica, resulta que la credencial tenía un dato equivocado en la CURP, de tal manera que cuando lo cotejaban en la Seguridad Social, resulta que esa credencial no le servía para ser acreedor de los beneficios, con lo cual, pues, la familia tenía un grave problema de acceso a la salud y gastos y costos inmensos para solventar la vida, la sobrevivencia del ciudadano. Y bueno, esto quiere decir que nuestras instituciones, nuestras leyes no están bien configuradas para recibir este tipo de casos. Y lo quiero resumir así. La ley que regula la emisión y también los lineamientos del instituto que regulan la emisión de la credencial del lector tiene una solución, digamos, razonable. Dice, cuando alguien quiera pedir una credencial, tiene que llenar un formato, firmarlo de propia mano y presentarlo ahí, ¿no? Esto está para personas, digamos, que puedan hacer todo eso. Parece normal y es lo más común. Dice, si no pueden ir y no pueden firmar, el personal de la unidad de atención puede ir al domicilio y verificar en qué condición está la persona. Igual tiene un padecimiento que le impide salir de su domicilio y ahí tomarle la firma. Sí, pero este es, digamos, una ley muy bondadosa, pero no llega al caso de alguien que está en estado vegetativo persistente. Siguen el trámite normal, van y lo piden, le dicen, no puede usted firmar por su papá, que venga su papá, no puede venir mi papá, ordenan que vayan el personal del instituto al domicilio de la persona y pues obviamente la persona no puede firmar, ¿no? Digamos, es una vida vegetativa. Pero uno de los hijos, según la versión, se le ocurre tomar la mano del papá y firmar. Y se asienta en el acta circunstanciada que no fue una firma autógrafa de propia voluntad de la persona. Y entonces se le niega el derecho a obtener una credencial. Bueno, uno puede faltarle mucha información acerca de si esta es una persona con discapacidad o no, o qué tipo de discapacidad, pero lo que sí no puede fallar en esto un juez, alguien que crea en la justicia, que tenga fe en el derecho, es que en este caso tiene uno que encontrar una solución. Y no tiene que ser voluntarista, tal vez buscando las justificaciones adecuadas, se pueda encontrar una solución adecuada. La ley claramente dice firma autógrafa. ¿Cómo superar lo que dice la ley? Una ley que, por cierto, siendo letrista, no nos llevaría a ninguna otra solución que no fuera la de encontrar esa firma autógrafa. Es decir, en un momento de lucidez del sujeto, que estén ahí tal vez algún notario esperando, una oficialía electoral esperando que el señor pueda firmar, o bien una solución más práctica. Y aquí es donde nos damos cuenta orgullosamente que el Tribunal Electoral, no esta sala, sino todas nuestras salas, incluyendo la sala superior, encabezado por la sala superior, ha hecho esta hermosa combinación entre principios convencionales y leyes. Y no necesariamente es cuestión de declararla inconstitucional, sino hacer interpretaciones conformes a la convención. En esto ya nos hemos vuelto expertos. Esta carrera que hemos hecho acerca de combinar leyes, letras de la ley con valores, principios, propósitos, de rango constitucional y convencional, esta es una historia de éxito. Porque para nosotros entonces fue fácil, volteamos a ver lo que ha hecho Sala Superior, volteamos a ver lo que dice la Convención. La Convención trae estas frases mágicas que dicen hagan los ajustes razonables, hagan los ajustes razonables. Y ahí donde la ley dice que un enlace puede hacer ciertos trámites, hagamos que ese enlace también pueda firmar, sustituyendo, en este caso sí sustituyendo la voluntad de la persona, asumiendo que hay una buena fe de que quiere su credencial de elector, ¿no? Si hubiera algún elemento de que haber una usurpación de identidad o que se trata de alguien que quiera hacer uso doloso, maligno de la credencial, tal vez no lo hemos hecho, pero aquí todas las pruebas decían que pues tenía que dar la credencial. Este asunto particular con efectos particulares se resuelve un 20 de septiembre del 19 y se nos ocurre a todo el equipo que está aquí presente que le ordenemos al Instituto Nacional Electoral que ajuste sus lineamientos para que esto no vuelva a pasar. Y con lo cual le damos efectos generales a esta sentencia. Unos 10 días después, por casualidad de la vida, Sala Regional Monterrey tiene otra sentencia casi igual, con sus propios argumentos, con sus propias problemáticas y ordena exactamente lo mismo, que en los lineamientos del instituto se hagan ajustes razonables.
Hoy podemos presumir que el acuerdo del INE de enero del 2020 ya trae esos ajustes razonables. Cuando no se pueda obtener la firma autógrafa, se entenderá puesta por quien lo ayude, por su auxiliar de la persona. Tan fácil y tan sencillo. Eso no está en la ley. Eso, si lo buscamos en la ley, no está, pero sí es una combinación de principios. Bueno, está bien fácil el asunto. Yo quisiera hacer una última reflexión. Hans-Georg Gadamer, el más grande tal vez filósofo de los últimos 100 años alemán, es uno de los grandes escritores de la hermenéutica, de donde hemos abrevado mucho el entendimiento de otros textos. La hermenéutica en realidad se dedica a comprender a los otros. Vivió cerca de 102 años. Su última conferencia, que recomiendo ampliamente, se llama El dolor. Gadamer nació con problemas, no podía caminar, dolores lumbares, y durante muchos años, aparte, sufrió todas las enfermedades que existían en la época, eran incurables. Su papá murió de una enfermedad que a los 2 años ya era curable. Y al final de su vida usaba un corsé para efectos de que pudiera caminar. Su espalda la sufrió durante los últimos 20 años de su vida. Pero vivió 102 años. Y lo invitan a Heidelberg a una conferencia en la que había solo doctores. Y se trataba del tratamiento terapéutico de los dolores de espalda, por eso la conferencia se llama El dolor. Lo raro fue que invitaran a un filósofo a un encuentro de doctores. Y luego la conferencia que dio se ha hecho súper importante por 2 ideas que planteó ahí: el dolor como un plan de vida, cómo sobreponerse al dolor, la autocuración. Los doctores afirman que no existía la autocuración. Es un dato científico todavía aceptado que no se puede autocurar, no existe ese tipo de personas, pero sí pueden paliar los dolores. Pero Gadamer no habló de eso. La primera parte de su conferencia fue esto, con lo cual quiero cerrar. Dice él que había aceptado ir a esa conferencia porque la vida es un horizonte de conocimientos y cada horizonte de una persona se cruza con los horizontes de otra persona y se genera un nuevo horizonte. Es decir, que se aprende de otras personas que son diferentes a nosotros porque cargan con sus propias vivencias, con sus propias experiencias, y así nos permite generar nuevo conocimiento o ambientes mucho más mejores, un mejor horizonte, decía él. Yo coincido, aquí va la idea, porque traigo a colación a Gadamer, coincido perfectamente con mi amiga Gaba Huerta. Hay que escuchar a las personas con discapacidad. Esta sentencia, cuando la dictamos, me quedé con muchas dudas. Invitamos a una campeona olímpica después a analizar una campeona olímpica con discapacidad, 9 medallas de oro, 3 de bronce, y nos dijo que había muchos errores en nuestra sentencia, muchos errores conceptuales. Esos son de los horizontes de los que hablo. A mí me hubiera encantado ver personas con discapacidad de este lado para que también nos dieran su testimonio. Seguramente ellas también tendrían otra perspectiva y conocerían nuestras sentencias y nos ayudarán a mejorarlas y también a divulgarlas. Eso es un mejor horizonte. Con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Sergio Arturo Guerrero Olmera, por compartirnos estas reflexiones en torno a esta feliz coincidencia entre 2 fallos de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cómo con voluntad judicial se buscaron esas soluciones pues jurídicas adecuadas, ¿no?, que las convenciones refieren como esos ajustes razonables, ¿no? Ahora sí, finalizando, si nadie más quisiera agregar algún comentario más, agradecemos las invaluables intervenciones del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, de la magistrada regional Emma Barrientos Cepeda, el magistrado regional Sergio Arturo Guerrero Olmera. Muchísimas gracias por compartirnos esa sapiencia y esa sensibilidad que han tenido en todos estos retos que enfrentamos para aterrizar la convencionalidad a la que estamos constreñidos y lograr esa sociedad igualitaria en pro de las personas con discapacidad. Y nos llevamos de tarea la elaboración de ese taller de sentencias con sociedad civil organizada y personas con discapacidad que puedan retroalimentarnos a estos invaluables
esfuerzos que ustedes hacen. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecemos por su participación al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pisaña, a la magistrada de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eva Barrientos Cepeda, al magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sergio Arturo Guerrero Olvera, y a la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Carolina Chávez Rangel, por su moderación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, les agradece a todas y todos su presencia y participación en este encuentro internacional, Discapacidad y Justicia Electoral. Les deseamos a todos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.